Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González, estudiante de la UNAP. El día de hoy vengo a presentar la fase 5 de presentación del diseño, presentada por los estudiantes Viviana Suárez, Juan Felipe Rodríguez Londoño y Camila Andrea Cano y Juan Carlos González. El día de hoy vengo a hablarles sobre la fase 2, la fase inicial. ¿Qué se hace en esta fase? Es la fase de síntesis del diseño. ¿Qué se hizo? Se hace el diseño inicial de la cercha y se calcularon las cargas externas que debe soportar la estructura. La cercha que nos tocó es una cercha Pratt, ¿cierto? La cercha mide 6 metros y tiene un ángulo de 30 grados. Y la carga de los nodos está dividida de la siguiente manera. BCDEF es de 3.54 kilonewtons y AG, que son los exteriores, ¿cierto? De 1.77 kilonewtons. También se nos pide calcular el área de la influencia. Se calcula que son 3 metros de ancho el área de la influencia. Nos piden calcular las cargas vivas, la cual es de 1426.626 newtons. El cálculo de las cargas muertas también nos piden calcularlo, ¿cierto? El cual es de 2279,22 newtons. Y también nos piden calcular la carga sobre cada nodo, ¿cierto? Entonces tenemos, como lo dije al principio, 5 nodos que tienen 3.54 kilonewtons y 2 de 1.77 kilonewtons. Ya teniendo todo esto, nos piden también calcular las tejas que necesitamos pues, para cubrir la cercha, ¿cierto? El tipo de teja que vamos a utilizar es teja número 6, ¿cierto? Entonces se calcula las tejas totales que necesitamos para la cercha, que son 13.72 tejas. Esto es lo que se hizo durante la fase 2. Doy paso a mis compañeros para las siguientes fases. Hola, mi nombre es Viviana Suárez y yo les voy a explicar un poco de cómo fue el desarrollo de la fase 3, donde hicimos un análisis del diseño, calculamos las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura por el método de los nodos y se hizo una verificación por el método de secciones. Entonces lo primero que hicimos fue calcular las reacciones para poder aplicar el método de los nodos, ¿cierto? Para eso utilizamos el método de equilibrio de cuerpo rígido, donde la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero y la sumatoria de momentos respecto a un punto de la estructura es igual a cero. Entonces en X tenemos solamente la aplicación de la fuerza AX, que la estamos asumiendo que va en sentido hacia la derecha, esto sería igual a cero. Tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y, que es AY más GY, menos la sumatoria de los momentos, y al pasarlo al otro lado de la ecuación nos da AY más GY igual a 21 kilonewtons. Y en la sumatoria de momentos tenemos que GY es igual a 10,5 kilonewtons. Luego de esto realizamos el cálculo de cada uno de los nodos de la estructura y como resultado obtuvimos esta tabla de resumen de valores. Acá está el nombre de cada uno de los nodos y el resultado pues de la fuerza interna que cada nodo está aplicando. Como podemos ver acá, los nodos que tienen como resultado un valor negativo es porque están en compresión, los que tienen resultado valor positivo están en tensión y el que está en cero es el elemento de amarre. Finalmente, para comprobar y verificar que la aplicación del método de los nodos es correcta, utilizamos el método de secciones. Aquí sí aplicamos la sumatoria de momentos alrededor del punto B, es decir, tomamos una parte, un fragmento de la estructura, este pedacito, y le hicimos la aplicación del método. Aquí nos da como resultado para el nodo LK
15,16 kilonewtons en tensión. Este 16 es aproximado porque si lo miramos aquí en la tabla de valores, el nodo LK es igual a 15,15 en tensión, lo que quiere decir que fue correcta la aplicación de estos métodos. Gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Rodríguez Londoño. Para esta parte vamos a calcular entonces el esfuerzo normal que se está generando en cada uno de los estructuras. Tenemos que recordar que para nosotros nos tocó una Sercha-Prat, la cual ya se le ha calculado cada medida o cada longitud de cada una de sus componentes. También hemos calculado las fuerzas que se ejercen en cada uno de los nodos, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que las fuerzas negativas son comprensión, las positivas son tensión y las nulas son elementos de amarre. Entonces, para calcular el esfuerzo normal tenemos que tener en cuenta la fuerza que se está ejerciendo en cada uno de los nodos gemelos y tenemos que tener en cuenta el área de perfil de cada uno de los componentes de la cercha. Entonces a nosotros nos están diciendo en el ejercicio de que la cercha está construida con un acero estructural A36, ¿cierto? De ángulos de piernas iguales. Y nos están dando una referencia que estamos entonces en el libro guía, que es ángulos de patas iguales, ¿cierto? Y nos están dando la referencia que es el 4.8. Entonces, ya sabemos de que para calcular el esfuerzo tenemos que tener en cuenta el área. Entonces, de todos estos datos que nos da la tabla, entonces vamos a verificar cuál es el que nos sirve. Entonces, entramos a mirar la tabla y tenemos el área en milímetros al cuadrado, ¿cierto? Que sería para estos ángulos de patas iguales de 581, teniendo en cuenta que en la misma tabla nos dice patas iguales, o sea que la cercha es simétrica, tanto el lado derecho como para el lado izquierdo son iguales. Entonces esta área la vamos a multiplicar por 2. Por 2 porque la cercha es simétrica. Entonces 581 por 2 y el resultado nos daría en milímetros al cuadrado. Pero para mayor facilidad, ese resultado que nos dio multiplicar 581 por 2 lo vamos a pasar a metros al cuadrado para mayor facilidad en el desarrollo del ejercicio. Bueno, entonces ya al calcular entonces el área de perfil que nos dio en metros cuadrados, que es de 0.01162, vamos a calcular entonces el esfuerzo normal, que el esfuerzo normal, pues nuevamente repito, es la fuerza sobre el área de perfil. Entonces vamos a calcular que, por ejemplo, en este nodo gemelo, que es negativo y sabemos de comprensión, entonces menos 17.5 kilonewtons sobre 0.01162 metros cuadrados me haría menos 15.60 kilonewtons sobre metro cuadrado, pero hay que tener en cuenta que kilonewtons sobre metro cuadrado son megapascales. Ahora vamos a mirar en este punto de amarre cómo se comporta entonces tanto la fuerza como el área de perfil. La fuerza misma posee una estructura simétrica. Entonces 0 dividido 0.01162 nos daría 0 megapascales, ¿cierto? Ahora, vamos en este otro ejemplo, el de J, ¿cierto? Que es un nodo gemelo. La fuerza es 7 y tenemos que el área de perfil es la misma como es la misma para todas las componentes, entonces dividido 0.01162 es igual a 6.24 megapascales. Entonces, así es que calculamos el esfuerzo normal para la cercha que estemos trabajando. Y como lo dije inicialmente, como en estos momentos es una cercha que es simétrica, entonces, como es simétrica, el área, ¿cierto? Va a ser igual para cada uno de sus componentes o cada uno de sus nodos. ¿Listo? Entonces, así es que calculamos el esfuerzo normal. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Camila Cano. En esta parte voy a explicar
el factor de seguridad. Bueno, en esta tablita agrupamos los elementos de tensión y acá los elementos de comprensión. Recordemos que los elementos de tensión o atracción se verifican bajo esfuerzo y los elementos de comprensión bajo carga cíclica como columnas de Euler. En este caso, el factor de seguridad, esos son los resultados, se calculan dividiendo 250 con la fuerza en kilonewton. Este 250 es en megapascales, entonces sería 250 dividido 15,15 nos da como resultado 19,20 y así sucesivamente hasta calcular todos los nodos gemelos que hacen parte de los elementos de tensión. Acá también tenemos un elemento de amarre. Si para alguna de las barras de elementos del factor de seguridad nos llega a dar menor de A3, deberíamos redimensionar. Lo que quiere decir que en este caso no tuvimos que redimensionar ningún factor, ya que todos nos dio mayor a 3. En este caso, acá con los elementos de comprensión, la ecuación sería este valor de acá, que es la carga dividido las fuerzas, entonces sería 665.685 dividido 17.5 para obtener este factor de seguridad hasta terminar todos los elementos de comprensión. Para concluir, en esta unidad o en este ejercicio se aplican los principios fundamentales de la estática y mecánica de materiales en la solución de problemas relacionados con el diseño mecánico a carga estática de elementos simples. Cabe resaltar el buen trabajo en equipo para poder desarrollar los ejercicios, la disciplina y la constancia que hemos tenido para poder concluir las fases y poder desarrollar el curso con satisfacción. Muchas gracias.